Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más en su canal favorito. Pues nuevamente retomando El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks, siendo esta la novena transmisión, como siempre. Si es tu primera vez aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todos los libros que hemos leído a lo largo de este canal. De hecho, este es nuestro libro número 14 de este año, así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Pues venga, sin más preámbulo, vamos a estar comenzando lo que es la cuarta parte que se titula El mundo de los simples. Introducción. Cuando empecé a trabajar con retrasados ya hace varios años, creí que sería una experiencia deprimente y escribí a Luria explicándoselo. Pero ante mi sorpresa, él contestó hablándome en los términos más positivos sobre la experiencia y diciéndome que no había pacientes que le resultasen, en general, más queridos, y que consideraba las horas y los años que había pasado en el Instituto de Defectología unos de los más interesantes y estimulantes de toda su vida profesional. En el prefacio a la primera de sus biografías clínicas, El habla y el desarrollo de los procesos mentales en el niño, expresa un sentimiento similar. Si un autor tiene derecho a expresar sentimientos sobre su propia obra, debo confesar el cálido sentimiento con que vuelvo siempre al material publicado en este libro. ¿Qué es este cálido sentimiento del que habla Luria? Es claramente la expresión de algo emotivo y personal, que no sería posible si los deficientes no respondiesen, si no poseyesen también ellos sensibilidades muy reales, posibilidades personales y emotivas, sean cuales sean sus defectos, intelectuales por ejemplo. Pero es más, es una expresión de interés científico, de algo que Luria consideraba de su interés científico muy especial. ¿Qué podía ser esto? Algo distinto sin duda a deficiencias y defectología, que son en sí mismas de un interés bastante limitado, que es entonces lo que es especialmente interesante en los simples. Se relaciona con cualidades de la mente que están preservadas, potenciadas incluso de modo que, aunque mentalmente deficientes en ciertos sentidos, pueden ser mentalmente interesantes, incluso mentalmente completos en otros. Las cualidades de la mente no conceptuales, he aquí lo que hemos de investigar con especial intensidad en la mente del simple, como hemos de hacer también en las mentes de los niños y de los salvajes, aunque como subraya repetidamente Clifford Geertz, estas categorías nunca deben equipararse. Los salvajes no son ni simples ni niños, los niños no tienen ninguna cultura salvaje, y los simples no son ni salvajes ni niños. Sin embargo, hay parentescos importantes, y todo lo que Piaget nos ha aclarado sobre la mente de los niños y Levi Strauss sobre la mente salvaje, nos aguarda con distinta forma en la mente y el mundo de los simples. Lo que nos aguarda es igualmente agradable para el corazón y para el entendimiento, y debido a ello estimula especialmente el impulso que lleva a la ciencia romántica de Luria. ¿Qué es esta cualidad mental, esa disposición que caracteriza a los simples y les otorga su inocencia conmovedora, su transparencia, su integridad y dignidad, una cualidad tan distintiva que debemos hablar del mundo, de los simples, lo mismo que hablamos del mundo del niño o el salvaje? Si hubiésemos de utilizar aquí una sola palabra, habría de ser concreción. Su mundo es vívido, intenso, detallado, pero simple, precisamente porque es concreto, no complica, diluye ni unifica lo abstracto. Por una especie de inversión o subversión del orden natural de las cosas, los neurólogos ven con frecuencia la concreción como algo negativo, indigno de consideración, incoherente, un retroceso. Así, para Kurt Goldstein, el mayor sistematizador de su generación, la mente, la gloria del hombre, se centra exclusivamente en lo abstracto y categórico, y la consecuencia de una lesión cerebral, de cualquier lesión cerebral y de todas ellas, es expulsarlo de este reino superior a las ciénegas casi subhumanas de lo concreto. Si un individuo pierde la actitud categórico abstracta o el pensamiento proposicional, lo que queda es subhumano, carece de importancia o interés. Yo llamo a esto una inversión porque lo concreto es elemental, es lo que hace la realidad real, viva, personal y significativa. Todo esto se pierde si se pierde lo concreto, como vimos en el caso del casi marciano Dr. P, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que cayó de un modo nada goldsteiniano desde lo concreto a lo abstracto.
Mucho más fácil de comprender y mucho más natural es la idea de la preservación de lo concreto en la lesión cerebral, no regresión a ello, sino preservación de ello, de modo que se preserven la humanidad, identidad y personalidad básicas, el yo de la criatura lesionada. Eso es lo que vemos en Sasetsky, el hombre con un mundo destrozado, que sigue siendo un hombre, quintesencialmente un hombre, con todo el peso moral y la rica imaginación de un hombre, pese a la destrucción de sus potencialidades proposicionales y abstractas. Luria, aunque parezca apoyar las formulaciones de Hawkins Jackson y de Goldstein, invierte a la vez su significado. Sasetsky no es ninguna débil reliquia jacksoniana o goldsteiniana, sino un hombre en su humanidad plena, un hombre que conserva totalmente sus emociones y su imaginación, que quizás se hayan potenciado. Su mundo no está destrozado a pesar del título del libro, carece de abstracciones unificadoras, sino que se experimenta como una realidad concreta, profunda y extraordinariamente rica. Yo creo que todo esto puede aplicarse a los simples, con más motivo aún, pues habiendo sido simples desde el principio, nunca han sido seducidos por ello, sino que siempre han experimentado la realidad directa sin intermediarios, con una intensidad elemental y a veces abrumadora. Penetramos en un mundo de fascinación y paradoja que se centra todo él en la ambigüedad de lo concreto. Se nos invita, se nos fuerza en realidad, en particular, como médicos, como terapeutas, como maestros, como científicos, a una investigación de lo concreto. Esta es la ciencia romántica de Luria. Las grandes biografías clínicas o novelas de Luria pueden considerarse sin lugar a dudas investigaciones de lo concreto. Su preservación al servicio de la realidad, en Sasetsky con su lesión cerebral, su exageración a costa de la realidad en la supermente del mnemotécnico. La ciencia clásica no ve nada provechoso en lo concreto. En neurología y en psiquiatría se equipara lo trivial. Hace falta una ciencia romántica para prestarle la atención debida, para apreciar sus posibilidades extraordinarias y sus peligros. Y en los simples nos encontramos con lo concreto directamente, lo concreto puro y simple, con una intensidad sin reservas. Lo concreto puede abrir puertas y puede también cerrarlas. Puede constituir una puerta de acceso a la sensibilidad, la imaginación, la profundidad, o puede limitar al posesor o al poseído a pormenores intranscendentes. En los simples vemos amplificadas en cierto modo estas dos posibilidades potenciales. Las capacidades potenciadas de la imaginería concreta y la memoria, compensación de la naturaleza por la deficiencia en lo conceptual y abstracto, pueden seguir direcciones completamente opuestas, la de una preocupación obsesiva por pormenores y detalles, el desarrollo de una memoria y una imaginería eidética y la mentalidad del actor o joven superdotado, como ocurría con el mnemotécnico y en tiempos antiguos con el hipercultivo del arte de la memoria en su aspecto concreto. Veamos tendencias en ese sentido a Martin A., capítulo 22, en José, capítulo 24, y sobre todo en los gemelos, capítulo 23, exagerado sobre todo en los gemelos por las exigencias de la actuación en público, unidas a su propio exhibicionismo y su propia obsesión. Pero el uso adecuado y el desarrollo de lo concreto es algo que tiene mucho más interés, es mucho más humano, mucho más conmovedor, mucho más real, aunque apenas si se admite siquiera en los estudios científicos de los simples, a pesar del hecho de que es algo de lo que se dan cuenta inmediatamente los maestros y los padres inteligentes. Lo concreto puede llegar a ser también un vehículo de misterio, belleza y profundidad, una vía de acceso a las emociones, a la imaginación, al espíritu, tan plenamente como cualquier concepción abstracta, de hecho quizás más, tal como ha sostenido Gershom Scholem en su comparación de lo conceptual y lo simbólico, o Jerome Brunner en su comparación de lo paradigmático y lo narrativo. Lo concreto se empapa enseguida de sentimiento y de sentido, más deprisa quizás que cualquier concepción abstracta. Penetra rápidamente en lo estético, lo dramático, lo cómico, lo simbólico, todo ese mundo ancho y profundo del arte y del espíritu. Los deficientes mentales pueden ser, pues, lisiados conceptualmente, pero en su capacidad para captar lo concreto y lo simbólico pueden ser plenamente iguales a cualquier individuo normal. Esto es científico y es romántico también.
Nadie ha expresado esto mejor que Kierkegaard en las palabras que escribió en su lecho de muerte. Tú, hombre simple, escribe y parafraseó ligeramente. El simbolismo de la Sagrada Escritura es algo infinitamente elevado, pero no es elevado en un sentido que tenga nada que ver con elevación intelectual o con las diferencias intelectuales entre un hombre y otro. No, es para todos. Todos pueden alcanzar esa infinita elevación. Un individuo puede ser muy limitado intelectualmente, puede ser incapaz de meter una llave en una cerradura y aún más incapaz de comprender las leyes newtonianas del movimiento, totalmente incapaz de comprender el mundo como conceptos y sin embargo, plenamente capaz y muy dotado incluso para entender el mundo como concreción, como símbolos. Este es el otro aspecto casi sublime de las criaturas singulares, de los simplones con talento, Martín, José y los gemelos. Puede alegarse, sin embargo, que son casos extraordinarios y atípicos. Por eso empiezo esta última sección con Rebeca, una joven sin nada extraordinario, una simplona con la que trabajé hace 12 años. La recuerdo con mucho cariño. Y de esta manera comenzamos con el capítulo 21 que se titula Rebeca. Rebeca no era ninguna niña cuando la enviaron a nuestra clínica. Tenía 19 años, pero, como decía su abuela, es igual que una niña en algunos sentidos. No era capaz siquiera de dar una vuelta a la manzana ni de abrir una puerta con la llave. Era incapaz de ver cómo entraba la llave y no parecía capaz de aprender nunca. Tenía confusión entre derecha e izquierda. Se ponía a veces mala ropa, al revés, lo de atrás para adelante sin darse cuenta, o si se daba cuenta sin ser capaz de corregirlo. Podía pasarse horas metiendo una mano o un pie en el guante o el zapato equivocado. No parecía tener, tal como decía su abuela, ningún sentido del espacio. Se mostraba torpe y mal coordinada en todos sus movimientos. Un informe decía que era una subnormal motriz, aunque cuando bailaba desaparecía toda esa torpeza. Rebeca tenía una fisura palatina parcial, por lo que emitía una especie de silbido al hablar, dedos cortos y gruesos, con uñas romas y deformes, y una miopía degenerativa grave que le obligaba a llevar gafas muy gruesas. Estigmas todos ellos de la misma condición congénita que había sido causa de sus deficiencias mentales y cerebrales. Era terriblemente tímida y retraída, y tenía la sensación de que era y había sido siempre una imagen ridícula. Pero era capaz de afectos cálidos, profundos, apasionados incluso. Sentía un profundo amor hacia su abuela, que la había criado desde los 3 años en que se quedó huérfana. Le gustaba mucho la naturaleza, y si la llevaban a los jardines botánicos y parques de la ciudad pasaba allí muchas horas felices. También le gustaban mucho los cuentos y relatos, aunque no había aprendido a leer, pese a sus asiduos y hasta frenéticos esfuerzos, y suplicaba a su abuela o a otros que le leyesen. Tiene auténtica hambre de cuentos y relatos, decía su abuela, y por suerte a la abuela le encantaba leer, y tenía una voz muy agradable que a Rebeca le ponía casi en trance. Y no solo le gustaban los relatos, también le gustaba la poesía. Esto parecía un hambre o necesidad profunda en Rebeca, una forma necesaria de alimento, de realidad para su mente. La naturaleza era hermosa pero muda. No bastaba. Rebeca necesitaba que le representaran el mundo en imágenes verbales, en lenguaje, y parecía tener poca dificultad para seguir las metáforas y símbolos, incluso de poemas muy profundos, en agudo contraste con su incapacidad para las instrucciones y proposiciones más simples. El lenguaje del sentimiento, de lo concreto, de la imagen y el símbolo, formaba un mundo que ella amaba, y en el que, en una medida considerable, podía entrar, aunque inepta conceptualmente y proposicionalmente, se sentía en su elemento con el lenguaje poético, y era además de un modo sorprendente y conmovedor, una especie de poeta natural primitiva. Utilizaba metáforas, comparaciones, símiles un tanto sorprendentes de forma natural, aunque impredecible, como súbitas exclamaciones o alusiones poéticas. La abuela era bastante devota, aunque sin exageraciones ni estridencias, y lo mismo le sucedía a Rebeca. Le encantaban las luces de las velas del sábado, las bendiciones y plegarias que componen la liturgia judía. Le encantaba ir a la sinagoga, donde también se la quería, y la veían como a una hija de Dios, una especie de tonta santa, inocente.
y comprendía perfectamente la liturgia, los cantos, las oraciones, los ritos y símbolos de que se compone el servicio ortodoxo. Todo esto era posible para ella, accesible. Le encantaba pese a los graves problemas perceptuales y espaciotemporales y a las graves deficiencias en la capacidad de sistematización. Era incapaz de contar una vuelta. Los cálculos más simples le resultaban insuperables. Jamás pudo aprender a leer o escribir, y daba una media de 70 o menos en las pruebas de inteligencia, aunque lo hacía muchísimo mejor en las partes verbales de la prueba que en las prácticas. Era pues una retrasada mental, una boba, una estúpida, o eso había parecido, y eso la habían llamado a lo largo de toda su vida. Pero era una retrasada con una capacidad poética inesperada y extrañamente conmovedora. Superficialmente era una masa de deficiencias e incapacidades, con las angustias y frustraciones profundas que eso implicaba. A este nivel era, y ella misma tenía la sensación de serlo, una lisiada mental, muy por debajo de las habilidades sin esfuerzo, las capacidades felices de los demás. Pero a cierto nivel más profundo, no había ningún sentimiento de deficiencia o incapacidad, sino una sensación de calma y plenitud, de estar plenamente viva, de ser un alma profunda y elevada, e igual a todas las demás. Así pues, intelectualmente, Rebeca se sentía una lisiada, espiritualmente se sentía un ser pleno y completo. La primera vez que la vi, torpe, tosca, desmañada, la vi mera o totalmente como una víctima, una criatura rota, cuyos trastornos neurológicos ya podía determinar y analizar con precisión, una multitud de apraxias y agnosias, una masa de defectos, deficiencias sensorio-motrices, limitaciones de conceptos y esquemas intelectuales simples, siguiendo los criterios de Piaget, a los de un niño de 8 años. Una pobrecilla, me dije, quizás con un fragmento de habilidad, un don extraño para el lenguaje, un mero mosaico de funciones corticales superiores, esquema piagetianos, la mayoría deficientes. La próxima vez que la vi era todo muy distinto. No le tenía en una situación de prueba, no estaba evaluándola en una clínica. Yo paseaba por fuera. Era un maravilloso día de primavera. Me quedaban unos minutos para iniciar el trabajo en la clínica, y vi allí a Rebeca sentada en un banco, contemplando tranquilamente el follaje abrileño, con evidente satisfacción. No había en su postura nada de la torpeza que tanto me había impresionado la vez anterior. Sentada allí, con un vestido claro, la expresión tranquila, una leve sonrisa, me hizo recordar de pronto una joven heroína de Chejov, Irene, Ania, Sonia, Nina, vista contra el telón de fondo de un bosquecillo de cerezos cheyoviano. Podría haber sido una joven cualquiera disfrutando de un bello día de primavera. Esta era mi visión humana, frente a mi visión neurológica. Al acercarme oyó mis pisadas y se volvió. Me dirigió una amplia sonrisa y me hizo un gesto mudo. Contempla el mundo, parecía decir, qué hermoso es. Y luego brotaron en chorros jacksonianos exclamaciones extrañas, súbitas, poéticas. Primavera, nacimiento, crecimiento, animación, brotar a la vida, estaciones, todo tiene su tiempo. Pensé de pronto en el Eclesiastés. Para todo hay una estación y una época para cada objetivo bajo el cielo, una época para nacer y una época para morir, una época para plantar y una época. Esto era lo que a su modo inconexo me decía Rebeca, una visión de estaciones, de épocas, como la del predicador. Es un Eclesiastés idiota, me dije, y en esta frase se unían, chocaban y se fundían mis dos visiones de ella, como idiota y como simbolista. Se había desenvuelto mal en la prueba que en cierto modo estaba destinada, como todas las pruebas neurológicas y psicológicas, no solo a descubrir, a revelar déficits, sino a descomponerla en funciones y déficits. Ella se había desmoronado horriblemente en la prueba formal, pero ahora estaba misteriosamente integrada y equilibrada. ¿Por qué se había desintegrado antes, como podía estar tan integrada ahora? Yo tenía una vigorísima sensación de dos formas de pensamiento, o de organización, o de ser totalmente distintas. La primera esquemática, capaz de ver pautas, de resolver problemas. Esta era la que había sido probada, y donde se la había encontrado tan deficiente, tan desastrosamente carente. Pero las pruebas no habían aportado datos más que de los déficits. Nada decían de lo que pudiese estar, digamos, más allá
de los déficits. No me habían dado ningún indicio de sus capacidades positivas, de su aptitud para percibir el mundo real, el mundo de la naturaleza y quizás de la imaginación como un todo coherente, inteligible, poético. Su capacidad de ver esto, de pensar esto y cuando podía, de vivir esto. No me habían dado ningún indicio de su mundo interior, que, no había duda, era integrado y coherente, y había que abordarlo como algo distinto a una serie de problemas o tareas. Pero, ¿cuál era el principal integrador que podía permitirle la integración y que evidentemente era algo distinto a lo esquemático? Pensé de pronto en su amor a los cuentos y relatos, a la coherencia y la composición narrativa. ¿Es posible, me pregunté, que este ser que tengo ante mí, que es al mismo tiempo una muchacha encantadora y una deficiente, una lisiada cognitiva, pueda utilizar una forma narrativa o dramática para componer e integrar un mundo coherente en lugar de la forma esquemática que es en ella tan defectuosa que sencillamente no funciona? Y mientras pensaba esto la recordé bailando, y recordé que así podía organizar sus movimientos por los demás torpes y mal coordinados. Mientras la contemplaba sentada allí en el banco, disfrutando no solo de una visión simple de la naturaleza, sino de una visión sagrada, pensé que nuestras valoraciones, nuestros enfoques, son ridículamente impropios. No nos muestran más que déficits, no nos muestran potencialidades, solo nos muestran rompecabezas y esquemas cuando necesitamos ver música, narración, juego, un ser comportándose espontáneamente a su propio mundo natural. Rebeca, pensé, era completa y estaba intacta como ser narrativo, en condiciones que le permitían organizarse de un modo narrativo, y saber esto era muy importante, pues se permitía verla y ver su potencial de un modo completamente distinto al impuesto por la forma esquemática. Quizás fue una suerte que tuviese la oportunidad que tuve de ver a Rebeca en sus dos aspectos tan diferentes, tan deficiente e incorregible en uno, tan llena de promesas y potencialidades en el otro, y que fuese ella uno de los primeros pacientes que vi en nuestra clínica, porque lo que vi en ella, lo que ella me mostró, lo veo ahora en todos ellos. A medida que continué viéndola, su personalidad pareció hacerse más profunda, o quizás reveló, o yo pasé a respetar más y más sus profundidades. No eran profundidades totalmente dichosas, ninguna profundidad lo es nunca, pero fueron predominantemente dichosas durante la mayor parte del año. Luego, en noviembre, murió su abuela y la luz. La alegría que Rebeca había mostrado en abril pasaron a convertirse en oscuridad y la aflicción más hondas. Estaba destrozada, pero se comportaba con mucha dignidad. La dignidad, la profundidad ética, se añadió en esta ocasión, formando un contrapunto serio y perdurable con el yo leve, lírico que yo había visto especialmente antes. La visité en cuanto me enteré de la noticia y ella me recibió con gran dignidad, pero paralizada de dolor, en su pequeña habitación de una casa que se había quedado vacía. Su expresión oral volvía a ser espasmódica, jacksoniana, emisiones breves de dolor y pesar. ¿Por qué tuvo que irse?, gimió y añadió. Lloró por mí, no por ella. Luego, tras una pausa, la abuelita está perfectamente. Se ha ido a su casa grande. Casa grande. Era un símbolo propio o un recuerdo inconsciente del eclesiastés o una alusión a él. Tengo mucho frío, exclamó encogiéndose. No está fuera, el invierno está dentro. Frío como muerte, añadió. Ella era parte de mí murió con ella. Estaba integrada en su dolor, trágica e integrada. No se percibía ni el más leve indicio de que se tratase de una deficiente mental. Al cabo de media hora se desbloqueó, recuperó parte de su calor y su animación y dijo, «Es invierno, me siento muerta, pero sé que vendrá de nuevo la primavera». La superación de aquella prueba fue lenta pero positiva, tal como Rebeca cuando estaba más afectada había previsto. Le ayudaron muchísimo el apoyo y la comprensión de una tía abuela suya, hermana de la fallecida, que se trasladó a vivir a la casa. También le ayudaron mucho en la sinagoga y la comunidad religiosa, sobre todo los ritos de Sivan y el estatus especial que se le otorgaba como afligida, la familiar más allegada a la difunta. Es probable que también le ayudase el que pudiese hablar libremente conmigo, y es interesante añadir que la ayudaron también los sueños, que explicaba muy animada y que marcaron claramente etapas de la superación del dolor.
Lo mismo que la recuerdo como Nina, bajo el sol abrileño, la recuerdo también bosquejada con trágica claridad en el sombrío noviembre de aquel año, en el lúgubre cementerio de Queens, rezando al Kadish ante la tumba de su abuela. Las oraciones y los relatos bíblicos la habían atraído siempre, pues se ajustaban al aspecto bendito, lírico, feliz de su vida. Ahora en las oraciones fúnebres, en el Salmo 103 y sobre todo en el Kadish, hallaba las únicas palabras adecuadas de aflicción y consuelo. Durante los meses intermedios, entre la primera vez que la vi en abril y la muerte de su abuela aquel noviembre, Rebeca, como todos nuestros clientes, una palabra odiosa que se ponía de moda por entonces, en teoría menos degradante que pacientes, se vio obligada a participar en una serie de talleres y clases como parte de nuestra campaña formativa y cognitiva. Eran también términos muy de aquel periodo. La campaña fue completamente ineficaz en el caso de Rebeca, igual que en la mayoría de los demás casos. Yo acabé convencido de que era un procedimiento inadecuado, porque lo que hacíamos era centrarlos predominantemente en sus limitaciones, como se había hecho ya inútilmente, y a menudo hasta el punto de la crueldad, a todo lo largo de sus vidas. Prestábamos mucha atención, demasiada, a los defectos de nuestros pacientes, como Rebeca fue la primera en decirme, y demasiado poca a lo que estaba intacto o preservado en ellos. Utilizando otro término del argot, nos interesábamos demasiado en la defectología y demasiado poco en la narratología, la ciencia olvidada y necesaria de lo concreto. Rebeca mostraba claramente, con ejemplos concretos, con su propio yo, las dos formas de pensamiento y de inteligencia totalmente distintas, totalmente diferenciadas, la paradigmática y la narrativa, en la terminología de Brunner. Y aunque igualmente natural e innata para el entendimiento humano en expansión, la narrativa viene primero, tiene prioridad espiritual. Los niños muy pequeños gustan mucho de cuentos y relatos y los piden, y pueden entender cuestiones complejas expuestas como cuentos y fábulas, cuando su capacidad para captar conceptos generales, paradigmas, es casi inexistente. Esta capacidad simbólica o narrativa es la que aporta un sentido del mundo, una realidad concreta en la forma imaginativa de símbolo y relato, cuando el pensamiento abstracto no puede proporcionar ninguno. El niño sigue la Biblia antes de seguir a Euclides, no porque la Biblia sea más simple, podría decirse lo contrario, sino porque viene dada en una forma simbólica y narrativa. Y en ese sentido Rebeca, a los 19 años, era aún, como decía su abuela, igual que una niña, como una niña, pero no una niña, porque era adulta. El término retardado indica un niño que persiste, el término deficiente mental, un adulto deficiente. Ambos términos, ambos conceptos, combinan falsedades y verdades profundas. En el caso de Rebeca y en el de otros deficientes a los que se permite o estimula el desarrollo personal, las facultades emotivas, narrativas y simbólicas pueden desplegarse vigorosa y exuberantemente y pueden producir, como en el caso de Rebeca, una especie de poetisa natural, o como en el caso de José en cierto género de artista natural, mientras que las potencias paradigmáticas o conceptuales manifiestamente débiles desde el principio, se desarrollan muy lenta y laboriosamente, y solo pueden llegar a alcanzar un desarrollo muy limitado y raquítico. Rebeca comprendía esto perfectamente, y me lo había indicado con toda claridad desde el primer día que la vi, cuando me habló de su torpeza y de que sus movimientos descompuestos y desorganizados se volvían integrados, ágiles y organizados con la música, y cuando me mostró que se integraba frente a un paisaje natural, una escena con unidad y sentido orgánicos, estéticos y dramáticos. Con bastante brusquedad adoptó, a raíz de la muerte de su abuela, una actitud clara y terminante. No quiero más clases, no quiero más talleres, dijo. No me sirven de nada, no hace nada por integrarme. Y después, con aquella capacidad para la metáfora o el ejemplo precisos que yo tanto admiraba, y que tan bien desarrollada estaba en ella, pese a su índice de inteligencia bajo, clavó la mirada en la alfombra del consultorio y dijo: Yo soy como una especie de alfombra viva. Necesito una pauta, un dibujo, como el que hay en esa alfombra. Me derrumbo, me descompongo si no hay un dibujo. Contemplé la alfombra mientras Rebeca decía esto y empecé a pensar en la famosa imagen de Sherrington, que comparaba la mente-cerebro con un telar encantado, que tejía formas que se disolvían constantemente, pero que siempre tenían un sentido. Pensé,
¿Es posible una alfombra tosca sin un dibujo? ¿Es posible el dibujo sin la alfombra, aunque eso pareciese como la sonrisa sin el gato de Cheshire? Una alfombra viva, como era Rebeca, tenía que tener ambas cosas, y ella especialmente con su falta de estructura esquemática, la urdimbre y la trama, el tejido de la alfombra, como si dijésemos, podría descomponerse realmente sin un dibujo, la estructura escénica o narrativa de la alfombra. Debo tener un sentido, continuó. Las clases, esas tareas extrañas no tienen ningún sentido. Lo que me gusta de veras, añadió melancólicamente, es el teatro. Sacamos a Rebeca del taller que odiaba y logramos incorporarla a un grupo de teatro especial. Le encantó, la integró. Lo hacía asombrosamente bien. Se convertía en cada papel en una persona completa, equilibrada, desenvuelta, con estilo. Y ahora si uno ve a Rebeca en el escenario, pues el teatro y el grupo teatral pronto se convirtieron en su vida, no llegaría nunca a imaginar siquiera que se trataba de una deficiente mental. Postdata. El poder de la música, la narración y el teatro es de la mayor importancia, teórica y práctica. Esto puede comprobarse hasta en el caso de idiotas con índice de inteligencia inferior a 20 y con el descontrol y la incapacidad motrices más extremadas. Sus movimientos torpes pueden desaparecer al instante con música y baile de pronto. Con la música saben moverse. Vemos cómo los retrasados, incapaces de realizar tareas bastante simples que entrañan por ejemplo 4 o 5 movimientos o maniobras en una secuencia, pueden hacerlos perfectamente si trabajan con música. La secuencia de movimientos que no pueden captar como esquemas resulta perfectamente captable como música, es decir, impregnada de música. Se observa lo mismo, muy espectacularmente, en pacientes con lesión grave del lóbulo frontal y apraxia, una incapacidad para hacer cosas, para retener los programas y secuencias motrices más simples, incluso caminar, pese a que la inteligencia se mantenga perfectamente en todos los demás aspectos. Este defecto procedimental o idiosía motriz, como podríamos llamarla, frente al que resulta totalmente infructuoso cualquier sistema corriente de instrucción rehabilitadora, se suma de inmediato si el instructor es la música. Todo esto es sin duda el motivo, o uno de los motivos de las canciones de trabajo. Lo que comprobamos básicamente es el poder de la música para organizar, y para hacerlo eficazmente, además de gozosamente, cuando fallan las formas abstractas o esquemáticas de organización. De hecho, es especialmente espectacular cómo cabría esperar precisamente cuando no resulte eficaz ninguna otra forma de organización. Así la música o cualquier otra forma de narración es esencial cuando se trabaja con los retrasados o apráxicos. La terapia o la enseñanza escolar deben centrarse en este caso en la música o en algo equivalente, y en el teatro hay más aún, el poder del papel para aportar organización, para otorgar, mientras dura, una personalidad completa. La capacidad de representar, de interpretar, de ser, parece ser un don de la vida humana, en un sentido que nada tiene que ver con diferencias intelectuales. Es algo que uno observa en los niños pequeños, que uno ve en los ancianos y que uno ve, más patéticamente, en las Rebecas de este mundo. Y bueno, ahora pasamos a lo que es el capítulo 22, que tiene como título Un Grove ambulante. Martín A., de 71 años, fue admitido en nuestra institución hacia finales de 1983, tras contraer parkinsonismo y no poder ya cuidarse de sí mismo. Había tenido una meningitis casi mortal en la infancia que le produjo retraso mental, impulsividad, ataques y cierto espasmodismo en un lado del cuerpo. Tenía muy pocos estudios, pero una educación musical notable. Su padre había sido un cantante famoso del Met. Martín vivió con sus padres hasta que esos fallecieron y después arrastró una existencia marginal como recadero, portero y cocinero de comidas rápidas. Cualquier cosa que pudiese hacer antes de que lo despidiesen, como sucedía invariablemente debido a su lentitud, su tendencia a la ensoñación y su incompetencia. Habría sido una vida gris y descorazonadora si no hubiese contado con su sensibilidad musical y sus notables dotes musicales, y sin la alegría que eso le proporcionaba, y proporcionaba a otros. Poseía una memoria musical asombrosa. Conozco más de 2000 óperas, aunque nunca había aprendido música ni había sido capaz de leerla. No estaba claro si esto habría sido posible o no. El caso es que siempre había dependido de su oído extraordinario, de su capacidad para retener una ópera
o un oratorio después de oírlo una sola vez. Desgraciadamente la voz no estaba al nivel del oído. Era una voz melodiosa pero ronca, con cierta disfonía espasmódica. Su talento musical innato y hereditario había sobrevivido evidentemente a los estragos de la meningitis y de la lesión cerebral. ¿O no había sido así? ¿Habría sido un Caruso si no hubiese habido lesión? ¿O era su desarrollo musical en cierta medida una compensación por las limitaciones intelectuales y la lesión cerebral? Nunca lo sabremos. Lo que es seguro es que su padre no solo le transmitió sus genes musicales, sino también su gran amor a la música y la intimidad de una relación padre-hijo, y quizás la relación especialmente tierna de un padre con un hijo retardado. Martín, lento y torpe, gozaba del amor de su padre y le quería a su vez con pasión, y este amor mutuo estaba cimentado por su amor compartido a la música. El gran pesar de la vida de Martín era no haber podido seguir la carrera de su padre y ser como él, un cantante famoso de oratorios y de ópera. Pero esto no llegaba a ser una obsesión, y Martín hallaba y proporcionaba mucho placer con lo que él podía hacer. Le consultaban, los famosos incluso, por su memoria extraordinaria, que desbordaba la música en sí y se extendía a todos los detalles de la representación. Gozaba de una modesta fama como enciclopedia ambulante, que no solo se sabía la música de 2000 óperas, sino todos los cantantes que habían interpretado los papeles en innumerables representaciones, y todos los detalles de escenarios, puestos en escena, vestuarios y decorados. Se ufanaba también de conocer Nueva York calle por calle, casa por casa, y de conocer los trayectos de todos sus trenes y autobuses. Así pues, era un fanático de la ópera, y algo así como un sabio idiota también. Todo esto le proporcionaba un cierto placer infantil, el placer de los eidéticos y raros de su tipo. Pero el verdadero gozo, y lo único que le hacía la vida soportable, era participar personalmente en sesiones musicales, cantando en los coros de las iglesias locales. No podía ser solos para su desdicha, debido a su disfonía, sobre todo en las festividades solemnes de Pascua y de Navidad. La Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan, los oratorios de Navidad, el Mesías, en los que había participado a lo largo de 50 años desde muy niño, en las grandes iglesias y catedrales de la ciudad. Había cantado también en el Met, y cuando lo derribaron en Lincoln Center, discretamente oculto entre los enormes coros de Wagner y Verdi. En esas ocasiones, en los oratorios y pasiones sobre todo, pero también en las corales y coros de iglesia más humildes, cuando se entregaba a la música, Martín olvidaba que era un retardado, olvidaba toda la tristeza y la amargura de su vida, sentía como si lo envolviese una gran plenitud, se sentía al mismo tiempo un verdadero hombre y un verdadero hijo de Dios. En cuanto al mundo de Martín, su mundo interior, ¿qué clase de mundo tenía? Tenía muy poco conocimiento del mundo en general, al menos muy poco conocimiento vivo y ningún interés. Si le leían una página de una enciclopedia o de un periódico, o le mostraban un mapa de los ríos de Asia o del metro de Nueva York, quedaba registrado instantáneamente en su memoria eidética, pero no mantenía ninguna relación con esos registros eidéticos. Esos registros eran acéntricos, utilizando un término de Richard Waldheim, sin él, sin nadie o nada, como centro vivo. Parecía haber muy poca emoción o ninguna en esos recuerdos, no más de la que pueda haber en un plano de calles de Nueva York, y no se conectaban o ramificaban o se generalizaban en ningún sentido. En consecuencia, su memoria eidética, la parte rara de él, no formaba por sí misma un mundo, ni transmitía ningún sentido de él. Carecía de unidad, de sentimiento, de relación con él mismo. Era fisiológica, daba esa sensación, como un núcleo mnemotécnico o un banco de memoria, pero no formaba parte de un yo vivo real y personal. Y sin embargo, en eso incluso, había una excepción singular y sorprendente, que era al mismo tiempo su hazaña memorística más prodigiosa, más personal y más devota. Se sabía de memoria el Diccionario de Música y Músicos de Grove, la inmensa edición en 9 volúmenes publicada en 1954. Era verdaderamente un Grove ambulante. Cuando su padre se hizo mayor y enfermó, no podía cantar ya en público, y se pasaba la mayor parte del tiempo en casa, escuchando su gran colección de discos en el fonógrafo, repasando y cantando todas sus partituras, y hacía todo esto con su hijo que tenía por entonces 30 años, en la comunión más íntima y más afectuosa de sus vidas, y le leía en voz alta el diccionario de Grove. Le leyó las 6000 páginas,
y todo lo que le leyó quedó impreso indeleblemente en el córtex infinitamente retentivo, aunque iletrado, de su hijo. Así pues, él oía el Grove en la voz de su padre, y no podía recordarlo sin emoción. Estas hipertrofias prodigiosas de la memoria eidética, sobre todo si se emplean o explotan profesionalmente, parecen desalojar a veces al yo real o competir con él, e impiden su desarrollo. Y si no hay ninguna profundidad, ningún sentimiento, no hay tampoco ningún dolor en esos recuerdos, y pueden servir por ello como un escape frente a la realidad. Esto ocurría patentemente en gran medida en el mnemotécnico de Luria, según lo expuso patéticamente en el último capítulo de su libro. Ocurría también sin duda en cierta medida en los casos de Martín A., de José y de los gemelos, pero se utilizaba también en los tres casos para la realidad, superrealidad incluso, un sentido del mundo excepcional, intenso y místico. Dejando a un lado los registros eidéticos, ¿qué decir en general de su mundo? Era en muchos aspectos pequeño, mísero, desagradable y lúgubre, el mundo de un retardado del que se habían burlado y al que habían marginado de niño, y al que luego, cuando era un hombre, habían admitido y despedido despectivamente de varios trabajos serviles. El mundo de alguien que rara veces se había sentido o había sentido que lo consideraban un niño o un hombre real. Era con frecuencia infantil, a veces rencoroso y propenso a súbitas rabietas, y el lenguaje que utilizaba entonces era el de un niño. Te tiraré un pastel de barro a la cara, le oí chillar en una ocasión, y de vez en cuando daba bofetadas y golpes. Era sucio, se limpiaba los mocos con la manga, tenía en esas ocasiones el aspecto, y sin duda los sentimientos, de un niño pequeño e insolente. Esas características infantiles coronadas con su exhibicionismo eidético irritante hacían que gozase de pocas simpatías. Pronto se hizo antipático dentro de la residencia y muchos de los internados le rehuían. Se desencadenó una crisis con Martín empeorando semana a semana y día a día, y nadie sabía muy bien en principio qué hacer. Primero se achacó a dificultades de adaptación, que es algo que todos los pacientes pueden experimentar al renunciar a la vida exterior independiente e ingresar en una residencia. Pero la hermana creía que había algo más concreto en el asunto. Algo le corroe, una especie de hambre, un hambre corrosiva que no podemos satisfacer. Está destruyéndole, decía la hermana. Tenemos que hacer algo. Así, en enero, por segunda vez, fui a ver a Martín y me encontré con un hombre muy distinto. No se mostraba ya petulante y ostentoso como antes, sino claramente apesudambrado, víctima de un dolor espiritual y hasta físico. ¿Qué pasa?, dije. ¿Cuál es el problema? Tengo que cantar, dijo ásperamente. No puedo vivir sin eso. Y no es solo la música, no puedo rezar sin eso. Y luego, bruscamente, con el relampagueo de un viejo recuerdo, añadió: la música era para Bach el instrumento del culto. Grove, artículo sobre Bach, página 304. Nunca he pasado un domingo, continuó con más suavidad, reflexivamente, sin ir a la iglesia, sin cantar en el coro. Fui por primera vez con mi padre, en cuanto tuve la edad para aprender a andar, y seguí yendo después de su muerte en 1955. Tengo que ir, dijo fieramente. Moriré si no voy. Pues claro que ha de ir usted, dije. No sabíamos que lo echase de menos. La iglesia no estaba lejos de la residencia, y a Martín volvieron a recibirlo allí de buena gana, no solo como un miembro asiduo de la congregación y del coro, sino como el cerebro y asesor del coro que había sido su padre antes que él. Con esto, cambió su vida de un modo súbito y espectacular. Martín había vuelto a ocupar el lugar que le correspondía según su opinión. Podía cantar, podía rendir culto, con música de Bach, todos los domingos, y disfrutar también de la tranquilidad, de la tranquila autoridad que se le otorgaba. ¿Sabe?, me explicó la vez siguiente que lo visité, sin petulancia, como si se tratase de la simple constatación de un hecho. ¿Saben que sé toda la música coral y litúrgica de Bach? Conozco todas las cantatas de iglesia, todas las 202 que enumera el Grove, y qué domingos y festividades deben cantarse. Somos la única iglesia de la diócesis que dispone de un coro y una iglesia como es debido, la única donde se cantan habitualmente todas las obras vocales de Bach. Hacemos una cantata cada domingo, y esta Pascua vamos a hacer la Pasión según San Mateo. Me pareció curioso y conmovedor que Martín,
un retardado, sintiese una pasión tan grande por Bach. Bach parecía tan intelectual, y Martín era un pobre bobo, de lo que no me daba cuenta, y no me la di hasta que empecé a utilizar cassettes de las cantatas, y en una ocasión el Magnificat, cuando le visitaba, era de que, a pesar de todas sus limitaciones intelectuales, la inteligencia musical de Martín era plenamente capaz de apreciar gran parte de la complejidad técnica de Bach. Pero más aún, me di cuenta de que no se trataba en absoluto de una cuestión de inteligencia. Bach vivía para él, y él vivía en Bach. Martín tenía sin duda dotes musicales raras, pero eran solo rarezas y se le desplazaba de su marco justo y natural. Lo fundamental para Martín, que había sido fundamental también para su padre, y que ambos habían compartido íntimamente, había sido siempre el espíritu de la música, sobre todo la música religiosa, y de la voz como el instrumento divino hecho y previsto para cantar, para elevarse en gozo y oración. Martín se convirtió en un hombre distinto, pues, cuando volvió a cantar y a la iglesia, se recuperó a sí mismo, se reintegró, volvió a hacerse real. Las pseudopersonas, el niño rencoroso, el retardado estigmatizado, desaparecieron. Lo mismo que desapareció también el eidético impersonal, sin emociones, irritante. Reapareció la persona real, un hombre digno y decente, respetado y estimado ahora por los demás residentes. Pero la maravilla, la verdadera maravilla, era ver a Martín cuando estaba cantando o cuando estaba en comunión con la música, escuchando con una intensidad que bordeaba el trance. Un hombre en su totalidad totalmente atento. En esas ocasiones, lo mismo le sucedía a Rebeca cuando actuaba, o a José cuando dibujaba, o a los gemelos en su extraña comunión numérica. Martín quedaba, en una palabra, transformado. Todo lo que era deficiente o patológico se desprendía de él, y veía solo atención y animación, totalidad y salud. Postdata. Cuando escribí esta pieza y las dos siguientes, lo hice partiendo únicamente de mi propia experiencia, sin conocer apenas la literatura científica sobre el tema, sin ningún conocimiento en realidad de que hubiese abundante literatura. Ver, por ejemplo, las 52 referencias en Lewis Hill. Solo tuve indicios de ello a menudo desconcertantes e intrigantes, después de la primera publicación de Los Gemelos, en que me vi inundado de cartas y separatas. Atrajo en particular mi atención el estudio de un caso clínico, un estudio maravilloso y detallado de David Viscott. Hay varias similitudes entre Martín y su paciente Harriet G. Había en los dos casos poderes extraordinarios que a veces se utilizaba de un modo acéntrico, que negaba la vida, y otras de un modo creador que le afirmaba. A Harriet su padre le leyó las 3 primeras páginas de la guía telefónica de Boston, y ella las retuvo, y durante varios años podía repetir cualquier número de esas páginas si se le pedía. Pero, de un modo totalmente distinto y sorprendentemente creador, podía componer e improvisar según el estilo de cualquier compositor. Es evidente que a ambos pacientes, como a los gemelos del próximo capítulo, podía empujárseles y arrastrárseles al tipo de hazañas mecánicas que se consideran típicas de los sabios idiotas, hazañas prodigiosas e insensatas al mismo tiempo, pero se daba en ambos también, como en los gemelos, cuando no se les empujaba o arrastraba en esa dirección, una búsqueda coherente de belleza y de orden. Aunque Martín tiene una memoria asombrosa para datos sin sentido y sin orden, lo que le proporcionaba auténtico placer viene del orden y la coherencia, sea el orden espiritual y musical de una cantata o el orden enciclopédico del Grove. Tanto Bach como el Grove comunican un mundo. Martín en realidad no tiene más mundo que la música, igual que le sucede a la paciente de Viscott, pero este mundo es un mundo real, le hace a él real, puede transformarle. Es maravilloso contemplar esto en Martín, y no debía serlo menos, evidentemente, en el caso de Harriet, y cita de esta manera. Esta dama desmañada, torpe, desgarbada, esta niña de 5 años demasiado crecida, se transformó totalmente cuando le pedí que interpretara en un seminario en el Boston State Hospital. Se sentó tímidamente, miró atenta las teclas y permaneció un instante sin tocarlas. Luego cabeceó y empezó a tocar con todo el sentimiento y la movilidad de un concertista. Desde aquel momento era otra persona. Y termina cita. Se habla de los sabios idiotas como si tuviesen una habilidad o talento extraño de tipo mecánico, sin ningún entendimiento o inteligencia auténticos. De hecho, esto fue lo que yo pensé en principio de Martín.
y seguí pensándolo hasta que utilicé el Magnificat. Solo entonces se me hizo por fin evidente que Martín podía captar toda la complejidad de una obra como aquella, y que no era solo una extraña habilidad o una notable memoria rutinaria lo que operaba allí, sino una inteligencia musical auténtica y potente. Debido a ello, me interesó particularmente después de la primera publicación de este libro, recibir un artículo fascinante, obra de L. K. Miller de Chicago, titulado Sensibilidad a la estructura tonal en un sabio musical de desarrollo deficiente, presentado a la Psychonomic Society, Boston, noviembre de 1985, actualmente en proceso de publicación. El meticuloso estudio de este prodigio de 5 años de edad, con deficiencias mentales y de otro tipo de vida zarrubiola materna, no indicaba ni mucho menos una memoria rutinaria de tipo mecánico, sino una impresionante sensibilidad para las normas que rigen la composición, en especial el papel de las diversas notas para determinar la estructura clave, diatónica, que entrañaba conocimiento implícito de normas estructurales en un sentido generativo, es decir, normas no limitadas a los ejemplos específicos aportados por la propia experiencia. Lo mismo sucede, estoy convencido, en el caso de Martín, y hay que preguntarse si no pasaría igual con todos los sabios idiotas, que pueden ser auténtica y creadoramente inteligentes, y no solo poseer una habilidad mecánica, en los campos específicos en los que se destacan, musical, numérico, visual, etc. Lo que al final se nos impone es la inteligencia de un Martín, un José, de los gemelos, pese a que abarque un área especial y reducida, y en esta inteligencia lo que hay que reconocer y alimentar. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Si te está gustando esta lectura, a ver, siendo que ya llevamos, de hecho, ya el siguiente directo vamos a estar terminando con este libro, ya son los 2 últimos capítulos, así que pues como siempre te invito a que te suscribas para que no te pierdas de esa transmisión, que le des like, que comentes para que podamos llegar a más personas y pues claro, compartir esas narraciones con personas que tú creas les pueda ser de agrado, pues esta lectura vaya. Pero pues sin más por el momento, yo creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Nos vemos en el siguiente directo. Adiós.